No. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo Hola, vamos? profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Todo bien. De hecho. Bueno, vean, antes de empezar cualquier cosa, déjenme cerrar aquí. Sí, antes de empezar cualquier cosa, quería ver con ustedes opiniones, comentarios sobre el examen, sobre evaluación en general. Hagamos un alto, por favor, para entender cómo están viendo ustedes todo. ¿Qué impresión tienen? Está muy abierta la pregunta, pero por favor, comentarios de todo tipo, bienvenidos. Profe, ¿dónde es que sale el examen? O sea, ya está revisado, ¿verdad? Ya se los coloqué ahí. ¿Y dónde es que sale? Porque yo no lo voy a encontrar, la verdad. A mí tampoco, y yo le mandé un correo que me llegó que estaba calificado, pero en el hora virtual sale como no calificado. ¿De veras? Sí. Eh, Bueno, voy a preguntarle a Juan Pablo porque debería salirles. Vamos a ver. Déjame ver un segundo. ¿Por qué pasa eso? Profe, sí sale que o sea, sale que lo revisó, pero, No, que está la nota. exacto, que no está permitido ver la nota. Qué curioso. Vamos a ver. Déjame ver qué sería. Sí, tengo las calificaciones aquí, pero no sé por qué no las pueden ver ustedes. Ok, bueno, yo me encargo de aclarar eso con Juan Pablo para que les lleguen los resultados, pero más bien coméntenme cómo lo vieron ustedes. Ahorita igual yo quería ir ítem por ítem revisando, pero bueno, tal vez mejor inclusive que no lo tienen ustedes todavía la nota. Más bien dígame qué impresión, qué sensación tienen. ¿Qué me comentan? Profe, ¿Lo vieron yo, bien? ¿No les fue bien? ¿Cómo lo sintieron? yo siento como que tal vez estaba más difícil de lo que esperaba, o sea, como que según yo voy entendiendo todo, pero después llegó el examen y no sé si era por el factor del tiempo, Ujú. pero sí como que me costó más de lo que pensé que me iba a costar. Sí, Ok. profe, yo creo que si yo hubiera, o sea, tenido un poco más de tiempo, o sea, bueno, ya al final tuve que correr y terminar como algunas preguntas hasta la carrera, entonces uno hubiera tenido más tiempo como para revisar y mejorar las respuestas, hubiera sido mejor. Sí, ok. ¿Algún tema en particular que hayan sentido que no o en general? O sea, en general era un tema más de tiempo o que dijeron, no sé esto que cómo se hace. O sea, yo siento que el tiempo era nada más para asegurarse las preguntas y, digamos, pasar por ellas por calma, nada más. Ok. Ok. ¿Alguien más? Normalmente
Normalmente estos exámenes, digo, normalmente fuera de cuarentena, estos exámenes presencialmente, son 2 horas y media lo que daba, media hora más. ¿Cómo se llama? La longitud tal vez haya sido similar. O sea, al final es la misma longitud con menos tiempo. Y puede ser que haya sido también un poquito más complicado que en otros periodos. ¿Y por qué estaba haciendo eso? Porque eh, con respecto a la presencial, ustedes tendrían bastante ventaja, digamos, por el hecho de tener de todos los recursos a mano, ¿verdad? Inclusive, yo esperaría que en la mayoría de los casos no aplica, pero sí, la posibilidad de consultar o de recurrir a cualquier otra persona para, sí, para poder resolver algún tema. Pero entonces, por eso en general, y no sé si eso es solo yo, espero que no, digamos, pero que sea un tema común de los docentes en general, pero sí por eso es un poquito más la dificultad y un poco más la presión de tiempo. Sin embargo, sí, sí me preocupa un poco algunas preguntas, sobre todo, que sí, de hecho, una de las preguntas al final le estoy dando todos los puntos a todos porque nadie la tuvo bien. Sí, como que de pronto me dio la sensación o más bien la duda de que tanto haya quedado claro lo que hemos estado viendo. Porque durante las sesiones, bueno, puede ser que ustedes digan, bueno, sí, es que durante las sesiones tuvimos la sensación que estaba bien y no, al final tal vez no estaba tan bien, pero pues en general creo que sí sería necesario como tener más feedback de parte de ustedes, que están teniendo de dudas, hasta dónde sí llegan, hasta dónde no. De hecho, el ejercicio del Excel, por ejemplo, que era bastante más reducido de lo que habían hecho en ejercicios prácticos, también un poco para medir qué tanto estaban todos participando de las tareas y los ejercicios. Alguien que estaba haciendo eso regularmente todas las semanas, seguro no se le iba a complicar mucho. Y alguna persona que no, pues sí se le iba a complicar. Entonces, bueno, quería ver con ustedes los ítems de hacer un repaso del examen para, pues para ver qué les parece, a ver si les suena o no les suena de lo que hemos visto durante el curso. Entonces, vamos a ver. Esta que no es la pregunta 1 de todos, ¿verdad? Están ordenadas aleatoriamente, pero tomando en cuenta el siguiente gráfico, marque la opción de respuesta abajo que mejor se ajusta a su criterio. Entonces, aquí podría ser descripciones, ¿verdad? Seleccione una. Los gráficos de barra no se deben usar para este tipo de variable. El gráfico es adecuado, pero no permite concluir porque faltan detalles como a qué lugar se refiere, ni nota al pie, ni aclaratoria. Esta forma de presentación es posible, pero es más recomendable calcular un índice para reflejar los incrementos de precio. Ninguna de las otras opciones es válida. Aquí, ¿cuál es la que mejor se ajusta como comentario sobre este gráfico? Yo creo que es la B, profe. O sea, esa fue la que yo puse, creo. Okay. Recuerden que estos gráficos de barras, ¿verdad? Son para categorías que no son continuas, ¿verdad? Cuando no hay una continuidad en el tiempo. Como en esta, o sea, los gráficos, recuerden que siempre los gráficos de tiempo a fuerza siempre lo presentamos como gráficos lineales, como líneas, no como barras. Entonces, eso es lo que más se ajusta como comentario a este gráfico. O sea, esto no es lo que deberíamos estar usando para esto. Bueno, esa era esa pregunta.
Opinión sobre recuperación económica. Entonces vamos a ver qué dicen aquí. En un estudio llevado a cabo en los estudiantes de una universidad, y esta fue la que no tuvo nadie bien. En un estudio llevado a cabo en los estudiantes de una universidad, se consultó a los estudiantes, entre otros temas, sobre su opinión de que se recupere la actividad económica en julio después de la cuarentena, y se clasificaron los estudiantes por grupo de edad. Marque cuál de las conclusiones ofrecidas abajo no se puede obtener del gráfico mostrado. Bueno, esta vamos a dejarla ahí, en la A. En la B, la proporción de estudiantes mayores de 21 años que creen que la actividad no se retomará es mayor que los estudiantes menores de 20 a 21 años. Eso lo podemos decir aquí con este gráfico. La proporción de estudiantes mayores de 21 años que creen que la actividad no se retomará es mayor que los estudiantes menores a 21 años. Eso lo podemos decir con este gráfico. ¿Cómo sé yo? ¿Qué necesito ver? Digamos, ¿dónde leo yo la proporción de estudiantes mayores de 21 años que creen que la Por el color, actividad no. es... ¿Perdón? ¿Por el color o no? Ajá, pero digamos, ¿cuál es esa proporción que dice ahí? ¿Dónde la veo? ¿Cuál dato, por Porcentaje, ejemplo? ¿Pero cuál porcentaje? el 58 y el 60. Pero el 58 es lo que representa qué, digamos, ¿cómo lo describo ese 58% que está ahí? Mayor los- que 21. No, Los que no son mayores, bueno, no sé qué es. El no es de los que, todos los que dijeron no se va a recuperar la economía, ¿verdad? De que su opinión de que se recupere la actividad económica. Los que dijeron que no se va a recuperar se distribuyen así por edad, 58 y 42. Y los que dijeron que sí, 60 y 40. En algún lugar de este gráfico yo puedo leer directamente cuál es la proporción de estudiantes mayores de 21 años que creen que la actividad no se retomará. Dieron un porcentaje, se puede leer. Ajá, pero ¿cuál de esos números es? Dio el 58. El 58%. ¿Podrías decirme, por favor, cómo se interpreta exactamente este número? ¿Qué es 58%? Y de todas las personas que dijeron que no se va a recuperar la economía, un 58% de las personas que dijeron que no son mayores de 21 y un 42 son menores. Exacto, pero entonces eso es la proporción de los que dijeron que no la proporción de los que son mayores de 21. Sí, ¿Verdad? Y aquí dice la proporción de estudiantes mayores de 21. pero profe, en la parte de abajo donde sale cuadrito azul dice mayor que 21. Ajá, sí, pero digamos aquí vos estás viendo aquí 100% en ambas barras, ¿verdad? Aquí dice mayor que 21, pero es una proporción de los que dijeron que no. Los que dijeron que no, un 58% es mayor que 21. Y los que dijeron que sí, 60% es mayor que 21. De esta, estrictamente, yo no sé, de todos los que son mayores que 21, si fueron más los que dijeron que sí que los que dijeron que no. ¿Están de acuerdo conmigo? exacto, porque no se sabe cuánta gente dijo que sí y cuánta gente dijo que no. Así es, porque es una barra 100%. Entonces, la respuesta correcta aquí es esta B. Porque esto, por ejemplo, los estudiantes mayores de edad tienden a pensar más que la actividad económica no se recuperará que los estudiantes menores de 21 años. Eso lo puedo concluir aquí, ¿verdad? O sea, los que dicen que sí son más los mayores que los menores. Con este gráfico no podemos concluir si en general los estudiantes son más escépticos, creen que no se recuperará sobre la actividad económica. Y eso aquí puedo ver también, ¿verdad? Ese último inciso. Entonces, bueno, esa está un poco más dividida aquí. Algunos sí
sí lo tenían bien, digamos. Rendimiento de vehículos, esto otro también. Esto es un gráfico de dispersión, recuerden, dice, con base en el siguiente gráfico que analiza conjuntamente el rendimiento de un vehículo, indique cuál de los siguientes usos no es adecuado para el tipo de gráfico. Entonces aquí veo el rendimiento en ciudad y el rendimiento sobre carretera, el highway. Entonces, identificar si hay valores extremos, es decir, vehículos que se distinguen tanto en su rendimiento en ciudad como en carretera. Eso lo puedo ver conjuntamente, ¿verdad? Si hay algunos puntos aquí aislados del resto, quiere decir que tienen un rendimiento muy diferente al resto del grupo, tanto en carretera como en ciudad. Entender si entre mejor rendimiento en ciudad también aumenta el rendimiento en carretera. Ese definitivamente es el objetivo principal de este tipo de gráfico, ver si hay una correlación entre las dos variables. Y entender cuáles valores de rendimiento en ciudad son los más presentados por los vehículos. No, para eso hagan un histograma. Entonces aquí la respuesta correcta es la D. Si a alguien no le suena algo que estoy contando eso, por favor, me interrumpe. Asocia las opciones de respuesta a la derecha con las descripciones a la izquierda. Tome en cuenta que hay más opciones de respuesta que descripciones, o sea, le van a sobrar opciones de respuesta al final. Entonces aquí, salario recibido en efectivo por los trabajadores de una construcción. Entonces esto es ese gráfico lineal, no necesariamente, ¿verdad? Variable nominal, variable continua, variable ordinal. Entonces, bueno, voy a rellenar con las respuestas correctas. Entonces ven que salario recibido en efectivo, dice en efectivo, ¿verdad? Por los trabajadores de una construcción, en efectivo tiene que ser una variable discreta, ¿verdad? Si es el salario que recibo en el banco, cuando me deducen impuestos ya, o me calcularon intereses, ahí sí puede ser una variable continua. Ilustración con evolución de casos con infección con virus en las últimas 6 semanas. Eso es una variable en el tiempo, un gráfico lineal. Opinión de estudiantes sobre el nivel de acuerdo con las medidas de la cuarentena. Nivel de acuerdo es mucho, alto, bajo, etcétera. Eso es una variable ordinal. La tendencia a crecimiento de volumen en relación con el precio. Gráfico de expresión. Hora del día en Ciudad de México. Variable de intervalo, ¿verdad? Porque las 0 horas no indica ausencia de tiempo. Instrumento estadístico que usamos para comunicar cifras con precisión. Un cuadro. No usamos gráficos para hacer eso. En esta, ¿hay alguna objeción o consulta? Profe, la última yo no la entendí bien, la del cuadro. O sea, no Esto, entendí cómo eso podía decirme que era el cuadro, porque yo creo que son muchas las herramientas estadísticas que se usan para decir datos con precisión. sí, lo que pasa es que bueno, de las que hemos visto, podemos haber dicho, digamos, de las que hemos visto, cuando decíamos la que usamos para comunicar precisión, son cuadros, no gráficos. El resto de lo que hemos visto son gráficos. Porque en los gráficos lo que quiero mostrar son grandes relaciones o tendencias, no comunicar cifras exactas. Pero, ok, sí, o sea, tu punto sí es válido que eso es interpretable, digamos, no puede decir, puede haber otras cosas. Lo que pasa es que de estas otras opciones, ¿cuál hubieras escogido que serviría para eso? Profe, no sé, no me acuerdo cuál puse. No, pero aquí viéndolas, digamos, ¿qué te parecería? De ahí. Creo que lo que me confundió fueron los gráficos, porque tal vez la información que viene dentro de los gráficos, digamos como el de barras, Ujú. de ahí se supone que es información que es precisa y está la información puesta de una manera precisa. Entonces, tal vez por ahí va la confusión. Pero ¿se acuerdan? Sí se acuerdan que les decía que los gráficos no los usamos para comunicar precisión, sino para ver proporciones y grandes relaciones entre categorías o en el tiempo.
Ok. Pero está bien, ok, ese lo voy a considerar, de acuerdo. Eso lo voy a considerar. Bueno, ese era el pareo. El índice de precios. Y este problema, vean, díganme si no es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Lo que hicimos la clase anterior. Son precios, cantidades en un periodo y de precios y cantidades en el otro periodo. Es exactamente replicar lo que hicimos haciendo el depache. Y el depache era calculando el índice, manteniendo fija la cantidad de mayo 2020. Creo que si no me equivoco, algunas personas lo que hicieron fue calcularlo manteniendo fija esta cantidad. Porque creo que en la práctica que hicimos estaba al revés los periodos. O sea, está el más reciente aquí y el más viejo a la derecha. Me imagino yo por el resultado, por la respuesta que dieron. ¿Con esta hay alguna duda o pregunta? ¿Cuánto dio? Déjame ver. Vamos a abrir el examen, el archivo. No, esto es de... vamos a ver, este es calculado todo con este. Este da 1,041. Lo que Profe, hacemos, pero sí. esa yo la hice exactamente como usted la había hecho Ajá. en clase Ujú. y a mí me dio 0.792714. Como yo la hice en clase. ¿Y qué hiciste? Sí. Para ver, ¿qué hiciste aquí? Tendría que abrir el Excel. ¿No? Si O querés sea, abrir. multipliqué por la cantidad, supongo. Y Si querés voy buscarlo un segundo para ver, porque puede ser que más sí, tengan ya la sé. duda. Mientras lo buscas ahí, voy a seguir con el otro Profe, si caso. yo puse 1.04, está bien. Eh, Déjame ver, porque yo, digamos, si con 1,04 que pusiste está mal calificada, por favor, respondeme que Ok, que es por redondeo. Eso no está ok. mal. Ya, listo, profe, aquí lo tengo. Ajá. O sea, lo que yo hice fue... Ya ve. Q0 es la cantidad, o sea, 2, 1, 3, 1 y 4. Ujú, Y después Q1 sería el 5, 2, 1, 2, 2. ujú, Y después los precios, puse los precios del primero a la izquierda y el que sigue los otros precios. ujú, Y después para sacar el gasto 1, ujú, el gasto 0, ujú, multipliqué 2 por el precio equivalente, que sería 2 por 600. ujú, Y después hice lo mismo con el otro, con el 1, con ujú, cantidad 1 y gasto 1. ujú. Y luego para sacar los últimos Pero, números, perdón, ahí lo que estás al final calculando es el gasto con la cantidad o sea, estás haciendo esto. Estás multiplicando por ajá, esta cantidad. Y este sí, otro lo estás comparando con esta cantidad, con estos precios. y Entonces, ahí ya tengo el eso lo gasto 0 hiciste, y el gasto 1. Sí, así. Ajá, y aquí tenés sumas y después sí, calculaste el exacto. índice. Así te dio Ah, y me 0,79. dio así. Sí, pero ve que el problema que tenemos aquí es que vos no estás dejando fija la cantidad ni el periodo base ni el periodo nuevo. Ah, O sea, vos estás calculando cada periodo con su cantidad. Entonces, lo que tengo aquí es un índice que compara gastos, pero los gastos son diferentes porque cambió la cantidad y porque cambió el precio, que es lo que no queremos. Queremos solo entonces, ver el efecto del precio, que lo veo aquí. Cuando comparo las dos, ve que esto está calculado con la cantidad del 2020 y este también. Entonces, ok. así es como obtenemos este índice, porque este en realidad lo que nos dice es
gastaste 20 y resto por ciento menos este año, pero sobre todo porque consumiste menos cosas de las que eran más caras. ¿Eso es un índice de precios? No, eso es un comportamiento de consumo. Ok, entonces el trabajo que hicimos en clase no era ese. El que trabajo, bueno, si querés podemos revisar el video, pero lo que yo les dije es, para calcular el PASHE, necesariamente tienen que fijar la cantidad del último periodo. No sé bueno, dígame más bien todos los demás si en eso... No, no, sí, tiene razón, profesor, ya revisé. ok. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto no, pero está claro. Sería eso. Ese es el índice de precios. Y luego venía análisis de tortillas. Entonces, aquí, compañeros, compañeras, voy a abrir el archivo. Aquí hubo resultados un poco variados. La mayoría de gente en la primera pregunta donde les preguntaba que cuál provincia tiene un nivel de ventas más alto, la mayoría de la gente me respondió con estos totales. ¿Cuántos distritos hay? ¿Cuántos distritos hay en San José? ¿Alguien tiene idea? Aquí están, de hecho. 111. Alajuela 99, etcétera. Entonces, digamos, el hecho que Limón tenga menos ventas, el resultado que en Limón solo tienen 29, en San José hay 111. Entonces, el nivel de ventas de los distritos de San José no es conveniente verlo con el total. Para eso, de hecho, pero no entendí bien por qué estaban usando los totales si hemos estado trabajando tanto con las medidas de posición. Debería sacar un promedio aquí, o la mediana, o cualquier otra cosa. De hecho, ni siquiera me fui digamos, a pedirles que consideraran la mediana por el tema de valores extremos o esto, sino con solo que me dijeran que estaban comparando promedios, ya lo estoy dando por bien. Pero el total no sirve para eso, ¿verdad? De hecho, al total no se le puede asociar la desviación. O sea, ¿cómo se interpretaba la desviación estándar? Es cuánto se aleja cada dato en promedio del promedio, ¿verdad? ¿De cuál promedio? Si en la primera pregunta respondí con el total, entonces la desviación estándar ya no hace sentido. Sí, pero bueno, por ejemplo, en mi caso, Ujú. yo hice las dos porque como en el encabezado salía que había que hacerlo por provincia. Claro. Ujú. Entonces, yo creí que era ese, pero ya para la desviación estándar sí lo hice Sí. por distrito, pero para la primera dije, a lo que leí yo creí que era buscar así cuál provincia vendía más, cuál menos. Entonces, Lo que eso era lo Sí, que yo profe, hice. Yo hice lo mismo. yo estoy igual que Pablo, digamos, es que como decía, cuál era la provincia con más ventas, ya uno por naturaleza sabe cuál es la que tenía el número más alto. perdón, no es con más ventas. La que tiene, ¿cuál provincia tiene un nivel de ventas más alto? Nivel de ventas se refiere, o sea, por eso tengo los distritos ahí. ¿Verdad? Para ver en promedio, cómo se comportan esos distritos. Porque todo el resto de las cosas, pregunta 2 y pregunta 3, tenían que ver con los comportamientos de los distritos con respecto a ese promedio. Igual, lo que le estoy Ahí yo lo que comentando. hice fue Sí, que perdón. hice dos. Creí que la pregunta uno, o sea, para las de los distritos hice lo que había que hacer en teoría. Ajá. Y para la pregunta uno, si leí eso y creí que era total, Ok. pero no, seguro fue. Sí, sí, como sale el nivel, sí, pero. Entonces, bueno, digamos, eso que estás comentando en tu caso, de hecho, hubo varias respuestas varias personas que hicieron exactamente eso que estás comentando. No es obviamente que de los 15 puntos ya, entonces ya se perdió la mitad, se tenían 12 de los 15. Pero sí, fueron como 3 personas que me respondieron algo con respecto al promedio en esa pregunta 1. Entonces, bueno, perdón, ya la cerré, en realidad había que hablar de lo otro. La desviación estándar, yo creo que sí, más de la mitad lo respondió correcto. Y lo último también la mayoría lo respondió correcto, que es
el tema de los valores extremos y me hablaron de los distritos que tienen desmontes y algunos otros, o Limón, que había unos que no tenían categoría. Entonces, pues por ese lado, bien, esa parte. Bueno, la última. Una empresa dedicada al cultivo de plantas ornamentales quiere entender qué tipo de tratamientos y abono le está dando mejores resultados y qué cosecha podría esperar con base en la aplicación de esos tratamientos. Explique concretamente qué tipo de análisis de estadística descriptiva podría hacer para contestar qué preguntas en concreto y concretamente cómo podría aportar la estadística inferencial en las inquietudes que tiene la empresa. ¿Qué opina? ¿Alguien me podría decir algún ejemplo que haya dado de estadística descriptiva? Yo ya no me acuerdo exactamente qué puse, la verdad, profe. No. Ok, aquí descriptivas se podían hacer, de hecho, esta no tiene una única respuesta, se pueden hacer muchas cosas. Algunas personas me dijeron que se podían hacer gráficos de barras para comparar el resultado en crecimiento de plantas entre diferentes tipos de abonos o tratamientos. Perfecto, la estadística descriptiva. Otros me comentaron que se podía hacer una evolución del rendimiento de las plantas en el tiempo para ver si algún abono está ayudando o no. Nada más para dar dos ejemplos, ¿verdad? Eso está perfecto. Eso es un uso de la estadística descriptiva. Lo que no se vale en esta pregunta es decir, la estadística descriptiva es para describir fenómenos y no hacer generalizaciones a la población, porque eso no me está hablando nada del tema de, o sea, hay que explicarle a esa empresa para qué puede utilizar la estadística descriptiva. Uno le responde que la estadística descriptiva no pretende generalizar a la población y lo que le diría el dueño de la empresa es, no entendí nada, no sé de qué me está hablando. Porque eso solo lo lleva, lo va a contar alguien aburrido como el profesor de estadística. O sea, hay que hablarle en concreto qué tipo de cosas le puedo responder con esto. Y luego la otra cosa es, vean que, o sea, no es que había que aportar ningún dato, es nada más explicar con qué tipo de herramientas podemos ofrecer. Y en la estadística inferencial, que no hemos visto todavía, pero sí tener la idea de decir, bueno, y con base, muchos de los que me contestaron eso bien, me dijeron, con base en esos análisis descriptivos que se hacen, pues se podría buscar, por ejemplo, otra empresa que haya tenido ya resultados con esto para ver cómo se puede generalizar a la empresa en la que estamos. O se podría tratar de calcular alguna probabilidad o algún modelo para encontrar un patrón para predecir qué pasa en el futuro con algún abono o algún tratamiento. O sea, generalizar hacia una población o hacia un tiempo que no conocemos todavía, que esa es la tarea de la estadística inferencial. ¿Eso que estoy contando suena razonable o lo que me precisa aquí ahorita es que ustedes me digan, no sé, de dónde se está sacando eso? Eso nunca lo hablamos o eso no entendí, porque pues es posible, perfectamente es posible que yo esté comunicando las cosas de una forma en que yo creo que están claras y no lo están tanto. Y con eso no estoy diciendo que en general fue algún tipo de desastre esto, sino que yo hubiera esperado que saliera mejor y no salió tan bien el examen. Entonces, esperaría que me critiquen ustedes de vuelta, por favor. Crítica constructiva o destructiva se Profe, vale también. Sí, por favor. yo lo único que pienso es que, bueno, no sé si es solo de mi parte, como hay veces que siento que las instrucciones están muy generales, entonces como que no me enfoco tanto en lo que usted busca que me enfoque, no sé si me explico. ¿Como cuál, por ejemplo, Daniel? De ese Eh, examen decís. no, sí en el examen, pero en general a veces me pasa con las tareas, usted está ahí en el feedback que usted nos da, que hay veces que nos falta siempre meter alguna cosa, es como que
Ujú, la instrucción como que no sé, como la generalizo y no entiendo bien lo que me están pidiendo. Como la de ujú, ahorita de la provincia que vendía más. ujú. Ok. Ok, o sea, cuando digo que cuál es la provincia que tiene más nivel de ventas, por ejemplo, si hubiera dicho Daniel, si ahí hubiera dicho, cuál es la provincia que tiene por distrito más nivel de ventas, entonces hubiera sido más claro que había que hacer. Sí, 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 a eso mismo. Ujú, ok, ¿qué más opinan que hay que cambiar? Por cierto que ya ahorita es un excelente momento para que se desquiten de una vez con la evaluación de medio periodo. Pero más allá de lo que vayan a poner ahí, que se los agradezco muchísimo para saber formalmente. Agradezco aún más que lo hagan aquí entre todos y más bien ver a dónde coinciden para tener una impresión directa de parte de ustedes. Profe, yo pienso igual que Sánchez, o sea, yo soy en el grupo de él Ujú, y si hay varas que, pues si hay cosas que, digamos, hay que ser como más específico porque, digamos, en las tareas y todas las cosas, en el feedback que usted nos da, ujú. sí, es No se igual, sigamos. entendía de las instrucciones, decís. Sí, más o menos, o sea, sí, exacto. No se Pero, entiende muy bien ok, digamos, respondemos lo que sabemos responder y digamos, lo que nos piden y no es suficiente, digamos, nunca. bueno, nunca no sé, pero sí, sí, y pues perfecto, Julian, punto tomado, pero sí les agradecería, entonces, en esas situaciones que por favor me manden una vez un correo y me digan, vean, de esta tarea o de este ejercicio, aquí, ¿por qué me está evaluando esto? Sí, eso no se pedía. O sea, Profe, no quiero decir que no es válido el comentario, sino que para yo tener muy claro en qué situaciones estoy haciendo eso, pues me sería muy útil que me den feedback directo. No tiene que ser un correo, se me pueden escribir en la siguiente clase, decir, profe, regálame 5 minutos para revisar esta tarea juntos. profe, Este es que ejercicio, la vez María. pasada, bueno, Josué Gutiérrez y yo estamos en el grupo, en un grupo. La Ujú, vez pasada nosotros tuvimos un problema con una tarea que no estábamos entendiendo porque era muy amigo, ahorita no me acuerdo. Josué le envió un correo, pero nunca tuvimos respuesta. Entonces, lo hicimos, ¿Cuándo fue? no me acuerdo muy bien, pero sí, José y yo estuvimos hablando como que no nos respondió, entonces nos quedamos ahí, igual mandamos la tarea como nosotros creíamos y todo, pero más bien por eso, bueno, yo, en mi persona, ¿verdad? Muy personal, Ujú. siento que aparte del correo, si uno tuviera ojalá otro medio para ponerse en contacto más directo con usted, más fácil, sería mucho mejor. Ujú. Ok. Sí, bueno, voy a revisar a ver, porque si no lo tengo presente. Y disculpen si lo omití. Algo más. Bueno, vamos a, vamos a empezar con el tema de hoy. Voy a hacer lo más posible los ajustes. Y porfa, o sea, sí, aquí lo malo es que de ambos lados seguramente entonces requiere un poco más de comunicación. Del lado mío, para tratar de ser más específico, entonces en instrucciones, pero al lado de ustedes también, de vuelta a decirme, en esto no estoy claro. Por favor, dígame, ¿hay que hacer esto o hay que hacer esto otro? De hecho, en algunos casos, algunos compañeros y compañeras han estado en las sesiones donde ya hacen ejercicios, por ejemplo, entrando y preguntándome algunos temas puntuales, ¿verdad? Para afinar o para estar seguros de que están interpretando bien. Eh, Hagan eso, por favor, también. O sea, siempre dígame dónde ven que no. Si veo que en alguna pregunta, por ejemplo, varias personas ya me han estado preguntando, pues puedo darme cuenta qué tipo de patrones o cosas tengo que ajustar. Bueno, vamos a ver. Entonces, arrancamos hoy la segunda parte del curso, que es sobre estadística inferencial.
Ya vamos a preocuparnos ahora por generalizar hacia la población, sobre todo a partir de la siguiente sesión, pero ya hoy vamos a arrancar con eso. Con el concepto de series de tiempo. De hecho, ya ustedes habían visto que hay un gráfico, habíamos hablado de eso, ¿verdad? El gráfico lineal de la serie de tiempo, que ya acabamos de ver también como una de las preguntas del examen, que necesita ser una gráfica, tiene que ser lineal para que comunique que hay una continuidad en el tiempo. Pero ahora vamos a ver algunos componentes y algunos características específicas de este tipo de variables, de esta serie de tiempo, que nos interesa analizar, sobre todo en el campo económico. Es muy interesante para entender los ciclos económicos, cómo se comporta en el tiempo la economía. Entonces, este ejemplito que estoy mostrando es el índice industrial del Dow Jones, es como el termómetro, si quieren, de la economía estadounidense. Aquí son datos que graficados desde 2012 hasta 2016 por semana. Están graficados aquí cada uno de los puntos. Y entonces lo que estoy viendo ahí es la evolución en el tiempo, ¿verdad? Que ha estado creciendo prácticamente continuamente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué está conformado ese índice? El primer componente que lo conforma es algo que le llamamos tendencia. La tendencia, lo que me dice es si puede tener básicamente tres direcciones, ¿verdad? Puede estar en crecimiento, puede estar estable, ¿verdad? O estancado, o puede estar en reducción, ¿verdad? Puede estar cayendo. En este caso, el índice está con una tendencia creciente entre 2012 hasta casi que finales de 2014. Se mantuvo a partir de ahí hasta prácticamente mediados de 2016. Entonces, eso sería lo que llamaríamos tendencia. La siguiente es lo que se llama ciclo, y ciclo básicamente es donde cambian, ¿verdad? Los puntos donde cambian la tendencia. Entonces vamos a tener cierto, y esos ciclos son, ¿verdad?, lo que llaman economía, justamente esas fases de crecimiento, estancamiento, reducción y que vuelve a retomar, ¿verdad? Y uno de los componentes más interesantes para poder entender cómo se comporta una serie de estas, una variable de estas en el tiempo, este índice industrial, es la estacionalidad. La estacionalidad se refiere a que en la misma parte del año prácticamente, casi siempre en el último trimestre, hay algún pico así como estos, ¿verdad? Que ven, así hay un pico hacia el final donde venía relativamente alto y baja. O como aquí, baja, o aquí hacia finales también hace un pequeño pico para abajo. Eso no es una tendencia, ni es un cambio en la tendencia que sería el ciclo, sino que puede ser Navidad, puede ser un día festivo, puede ser un Black Friday, casi siempre está asociado con fechas especiales del año, Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, donde de pronto hay alguna motivación en la parte de consumo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vendemos algún tipo de producto, tiene un comportamiento similar siempre en esa parte del año. Eso se refiere a esta estacionalidad. Y el último, más interesante para nosotros los estadísticos, es entender el error. El error es básicamente todo lo que no puedo explicar por tendencia, por estacionalidad o por ciclo. O sea, el índice total sería la suma de lo que yo diga que es tendencia, que sería como esta línea, la línea verde. El ciclo serían esos puntos, ¿verdad? Donde decimos que hay un cambio en la tendencia. La estacionalidad, que sería sumarle algún pico promedio de cuánto baja en promedio cada vez que sucede ese día o esa semana en el año. Y cuando todo lo que no logro explicar por eso sería lo que llamamos error. Error no se refiere a que esté malo,
sino que error se refiere a que son otras cosas que provocan esos picos altos y bajos que no logramos explicar por esos componentes, sino que son, digamos, cosas más aleatorias. De pronto a alguien se le ocurrió vender todas sus acciones, o de pronto salió una noticia de que alguno de los directores de alguna de esas empresas grandes cometió fraude o un problema político, lo que sea. Entonces esas cosas no se logran capturar por estos componentes que están viendo acá. Aquí les estoy colocando un ejemplo de cómo hace un software estadístico, ¿verdad? Un programa computacional estadístico para poder, lo que llamamos descomponer una serie. O sea, descomponer quiere decir calcular cuánto es la tendencia, cuánto es la estacionalidad y todo esto. Este primer recuadrito que ven aquí arriba es simplemente el comportamiento en el tiempo de alguna de estas series, ¿verdad? Una acción de la bolsa de valores. El precio de una acción. Entonces aquí estoy viendo cómo va creciendo en el tiempo, pero va teniendo un comportamiento un patrón muy específico, ¿verdad? Muy claro, de que crece en una parte del año similar, ¿verdad? Y cae hacia la otra parte del año. Y la otra que veo es que está creciendo, ¿verdad? Que estos picos bajos aquí abajo son cada vez más altos, ¿verdad? Este es más alto que el anterior y más alto que el primero. Entonces, dado que en promedio estos picos están subiendo, el trend que está aquí, la tendencia es a crecer. Entonces, lo que hace el programa es decir, aquí, digamos, si esto no tuviera picos y bajos de ventas durante el año, la tendencia sería esa. Luego, la siguiente, la parte más fuerte de esta serie es la parte estacional, como se imaginarán ustedes, y es sobre todo ese pico y esos bajos en las mismas partes del año siempre. Están creciendo en el tiempo, que está reflejado en la tendencia, pero los momentos en los que pasan los picos y los bajos son muy regulares, ¿verdad? Son casi siempre iguales. Entonces, vean que esta curva se parece a esta otra, pero no tiene crecimiento. Lo único que marca es el nivel de la estacionalidad. Por ejemplo, aquí dice que 4000 y resto, ¿verdad? Sería el pico, sería el valor del pico alto en esta semana, una semana de agosto o de septiembre, seguramente. Y ese valor es el mismo todos los años. Eso es lo que estima como el efecto de estar en agosto. Son 4000 más. Y en el tema del trend, lo que me dice es cuánto es el valor de la tendencia en el tiempo, ¿verdad? O sea, conforme va subiendo, le agrega entonces una X cantidad, subiendo quiero decir, va avanzando en el tiempo, le agrega una cantidad que se puede leer aquí, ¿verdad? En este momento eran 5500 y aquí 10500 y llega hasta 7000 y resto en el último periodo. Entonces, si yo sumo la tendencia, se la sumo a la estacionalidad, lo que voy a obtener es la estimación del momento, o del valor real observado aquí. Lo que estoy tratando de hacer es estimar con esos dos componentes, tendencia y estacionalidad, el precio total que es el que está observado arriba. Y cuando sumo esas dos cosas y las comparo con el comportamiento real, lo que veo es una diferencia con respecto al observado, y esa diferencia es lo que dice aquí random, que es el error aleatorio, que justamente yo quisiera que sea aleatorio, ¿verdad? O sea, que no haya en el tiempo de pronto que aquí están todos por debajo de cero, que sería que está subestimando el valor de la serie, y cuando avanza en el tiempo que esté sobreestimando el valor de la serie, sino que haya siempre por debajo y por arriba del cero, ¿no? Como si fuera un movimiento aleatorio, sin dirección y relativamente cerca de cero. Lo que quisiéramos es que el modelo sea lo mejor posible, y va a ser bueno en la medida en que esta curvita esté lo más cerca del cero posible. Queremos que el error sea muy pequeño.
Ahora, esos son los componentes. ¿Cómo hacemos para hacer proyecciones de series de tiempo? Aquí tienen el IPC, que fue el tema de la sesión anterior al examen, y las estimaciones por media móvil simple y exponencial. Vamos a contar esto. La curva azul que tienen aquí con los cuadraditos es el comportamiento real del índice de precios al consumidor, el IPC. Eso es en Costa Rica, datos reales, desde enero de 2011 hasta octubre de 2016. Entonces aquí ven cómo venía creciendo con algunas variaciones un poco más altas en algunos momentos durante 2013 hasta mediados de 2014 y a partir de ahí se estancó. Ya no creció más, ¿verdad? Entonces ahí se mantuvo cerca de 170 con algunas variaciones más pequeñas de las que venía presentando previamente. Entonces la pregunta en todo momento aquí, supongamos que estamos parados aquí ahorita, supongamos que estamos en julio 2011. Y la pregunta es, ¿cuál será el IPC para el siguiente periodo? Vean que por eso estamos ya en la parte estadística inferencial, porque aquí literalmente ya preguntarnos qué podemos esperar para el futuro. Eso no es estadística descriptiva, porque la descriptiva era meramente caracterizar los datos que tenemos, la muestra que tenemos. Esta es utilizar la muestra que tenemos para poder hacer algún tipo de afirmación sobre algo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? ¿Cuál es el IPC en julio de 2011 si estoy parado en junio de 2011? Entonces, para hacer este pronóstico tengo algunas alternativas. Una es esta línea roja que ven acá. Esa línea roja es el cálculo utilizando el promedio de los 6 meses anteriores. Por eso dice media 6. Entonces utilizo el promedio de esos 6 datos anteriores y coloco el valor para julio de 2011. ¿Cuánto es el valor de agosto de 2011? El promedio de los datos entre febrero y julio 2011. Noten que lo que está haciendo es entonces corriéndose siempre al periodo inmediatamente anterior al que estoy estimando. Si estoy estimando julio, utilizo enero, junio. Si quiero estimar agosto, febrero, julio. Si quiero estimar septiembre, marzo, agosto. Y de esa forma está siempre utilizando los 6 meses y se está corriendo, por eso se llama media móvil. Se corren periodo con periodo. Y eso es ese caso de usar 6 meses. También puedo optar por la línea verde que ven ahí. Esa línea verde representaría el promedio de los 12 meses anteriores. Entonces ahí tendría que esperarme, digamos, si quieren, hasta llegar a diciembre 2011 y podría estimar con diciembre, con esos 12 datos de enero a diciembre, podría estimar el valor de enero 2012, utilizando el mismo promedio simple, ¿verdad? Promedio simple quiere decir, sume los 12 datos y los divide entre 12. Todos tienen el mismo valor, o sea, el mismo peso en el cálculo. La última opción de las que ustedes ven acá es esta que se llama EMA, y eso denota en inglés Exponential Moving Average. O sea, lo que está haciendo es, porque ustedes podrían decir, ¿y por qué le vamos a dar el mismo valor para, por ejemplo, si yo quiero estimar enero 2012, ¿por qué le voy a dar el mismo valor a enero 2011 de lo que le doy a diciembre 2011? No es información más reciente, no es información más, digamos, confiable para hacer un buen pronóstico del mes que sigue. Entonces, las primeras dos, la línea roja y la línea verde, le daban el mismo peso a todos los meses. La línea morada le da un peso más fuerte a los meses más recientes. O sea que aquí, en lugar de que yo le diga, calcúleme el promedio, nada más sumando entre todos, en este caso le voy a decir, calcúleme el promedio dándole más peso al último mes y exponencialmente menos el que sigue, exponencialmente menos el que sigue, etcétera, para llegar a, a tener una estimación que le da más peso a los periodos más recientes.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Algunos temas a tomar en cuenta con respecto a estas medias móviles. La estimación, bueno, la estimación del periodo siguiente se hace con los K periodos anteriores. K se refiere a que puede ser una media móvil de 6 meses, de 12 meses, o puede ser de 3, o de ustedes quieran, de 9, por ejemplo. Entonces, K se refiere a cuántos periodos, con promedio simple o suavización exponencial. Esta suavización exponencial es este EMA que les decía. Entre más periodos en el cálculo, más estabilidad en la estimación. Vean que si yo utilizo 12 meses, lo que pasa en el último mes va a tener un poco menos relevancia a que si yo uso 6 meses. ¿Verdad? Si yo uso 6 meses y el último mes tuvo un pico alto, me va a llevar la estimación del siguiente mes más alto, va a ser más sensible a que si yo tengo 12 meses que promediar. Pero, bueno, lo que decía, hay más estabilidad en la estimación, pero es menos sensible a cambios en el corto plazo. Entonces, por eso pasa a veces que la gente dice, pero es que ¿por qué está estimando tan bajito? ¿Verdad? En el caso del 12 meses, aquí en la línea verde, ni siquiera reaccionó donde este creció aquí. Se mantuvo casi que planito. Esto creció aquí. Alguien podría haber dicho, ¿por qué? Para estimar este periodo no lo subió. Esta línea verde, ¿no? Porque esta está considerando este valor, pero además los 12 meses anteriores. En cambio, esta rojita reaccionó un poquito, subió un poco acá. Entonces, entre menos plazo estoy considerando para calcular esa media móvil, más sensible es. Vean que esa se mueve más en el tiempo, ¿verdad? La roja que la verde. En suavización exponencial, pierde peso de manera exponencial conforme se aleja del periodo actual. Y muy importante esta, a pesar de que la usan bastante para hacer proyecciones, esta no incorpora comportamientos típicos. ¿Qué son comportamientos típicos? Estacionalidades, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esta como está tomando el promedio de los meses anteriores, cuando llegamos a diciembre, si en diciembre siempre hay un pico de ventas, por ejemplo, no lo puede prever, porque no hay, o sea, no lo va a considerar, porque no hay, nada dentro del cálculo le dice que el próximo mes va a ser un pico alto. Entonces, estos modelitos de media móviles son buenos si la venta o si el comportamiento, lo que estoy viendo ahí, el IPC en este caso, tiene un comportamiento relativamente estable, no tiene picos estacionales o cosas como las que les expliqué antes. Es útil en ese sentido, digamos. Y la otra cosa, la última que les quiero contar aquí, es que cuando hago una proyección de series, también en lugar de hacer esto que les decía con las medias móviles, podría utilizar esto que se llama una tendencia lineal, una estimación lineal, y es básicamente ajustar dentro de las opciones de Excel, cuando usted le dan clic derecho sobre la curva, le dan agregar línea tendencia, les va a mostrar lo que estima Excel como el pronóstico para todos sus periodos, con base en los datos que ven aquí. Aquí la ventaja de esta es que usa todos los registros históricos de la serie, no solo alguna parte de 6 meses o 12 meses, sino que utiliza siempre todos. Vean que no es sensible para nada a cambios en el corto plazo. Si hubiéramos estado aquí y hubiéramos querido estimar alguno de estos datos, no reacciona de ninguna forma a un comportamiento aquí, como esto que se salió o este que está acá. Se usa principalmente para identificar, y este es el uso aquí importante, digamos, lo que ustedes deberían llevar, es que yo puedo ver con base en esta línea los comportamientos de los ciclos económicos, de recesión, depresión y recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo en el tiempo, veo las tendencias estas, ¿verdad? Aquí viene creciendo, aquí va creciendo también. Cuando esta curva se va por debajo de esta recta, esta estimación lineal que estamos haciendo, se queda por debajo y se queda por un periodo más largo que 6 observaciones, típicamente hablamos ya de que estamos en depresión. Si lo que hizo fue hacer una corrección como esto que está acá y volvió sobre la curva, sobre la recta, o volvió a crecer, ¿verdad? No se mantuvo abajo, entonces hablamos de que era simplemente una recesión. O sea, una recesión es, veníamos creciendo,
se estancó muy temporalmente y volvió a crecer. La depresión es cuando se quedó abajo, ya no se recuperó como es en este caso. Una depresión en el IPC. Y recuperación es cuando venía un poco abajo y volvió a crecer, ¿verdad? Como aquí que se detuvo, esto es clásicamente una recesión, ¿verdad? Venía creciendo, bajó un poquito, apenas como 3 observaciones y volvió a crecer. Entonces aquí tendríamos como una recuperación en este periodo, una recesión y volvió a recuperarse. Y aquí, en esta fase, aquí sí diríamos que estamos en una depresión. Porque ya no no volvió a crecer ni volvió a superar el valor de la recta esta de los punteadas rojas. Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras. Profe, yo tengo una de la primera diapositiva. Sí, me devuelvo. Esta. Sí, ¿cuál es la diferencia entre estacionalidad y ciclo? El ciclo es normalmente a nivel económico de más largo plazo y es estrictamente donde te cambia la tendencia. Creo que el ciclo no pasa siempre en la misma, la estacionalidad a fuerza siempre pasa en el mismo periodo del año. Entonces, como esta línea roja está marcando algo que no es exactamente el mismo día, pero es en la misma parte del año hay un pequeño pico hacia abajo y no está marcando ninguna tendencia ni nada, sino que es el día en el que, por ejemplo, si te imaginas en la industria de restaurantes antes de COVID, ¿verdad? Pero la industria de restaurantes va a tener picos estacionales en el Día de la Madre, Día de San Valentín o cosas de esas, ¿verdad? Entonces no es como que, eso nos mejoró muchísimo la venta, no, no. Es que ese día del año siempre va a haber un pico porque hay una ocasión especial. En cambio, el ciclo venían muy bien, pero, por ejemplo, ahora con esto, seguramente esto del COVID les haya marcado un ciclo, ¿verdad? Aparte que por sí están en depresión ahorita, después de que pase la cuarentena, seguramente van a tener algún tipo de efecto que la gente ya se acostumbró a comer en la casa o algo así, o más a comer en la casa, tal vez no solo en la casa, pero un poco más. Y entonces seguramente les cambió su tendencia. Entonces ahí hablamos de que se marcaron ciclos de crecimiento, de recesión o inclusive de depresión en el comportamiento de esa serie. Ok, profe, entonces podría decir que cada cambio de tendencia marca un ciclo diferente. Exacto, exacto. En resumen, así es. Pero, digamos, como en este ejemplo, sí puede haber 2 ciclos seguidos con la misma tendencia, como esta que es alcista, los primeros 2. No. Ya. Es que la estacionalidad, las líneas que salen, parece que está marcando ciclos también, como queda ciclo en el centro, Ya. pero Sí, por eso lo puse en color, porque era un poco difícil en el gráfico, ¿verdad? Las rojas son ya de agarré. estacionalidad y las azules son de ciclo. Sí, entonces sería la tendencia alcista desde la primera línea azul y después cuando cambia a tendencia en consolidación ya es el cambio es del ciclo. Exacto. Ok. Gracias, profe. Sí, perfecto. Gracias por la aclaración. Profe, una ¿Sí? pregunta. En el Sí, dígame. siguiente slide, creo que es el de los promedios móviles. ¿Este? Ajá. ¿Cómo, digamos, el de 6 meses, uno, cómo lo hace? ¿Cómo hace esa línea, digamos? Sí. Ok. Les enseño aquí un Excelito, sí, buena pregunta. Vamos a inventarnos los datos aquí ahorita. No tengo una serie de tiempo aquí a mano, pero vamos a suponer que tengo estos datos aquí, 45. No sé, vamos a generar un poquito aquí datos aleatorios. Rand, por 50 más 25. Te voy a generar algunos datos aleatoriamente aquí. Entonces, digamos, si vos querés calcular, voy a pegar estos como valores, si vos querés calcular una serie, una media móvil de 6 meses, lo que decís es eso, voy a ponerle aquí 1, 2, los periodos, ¿verdad? Entonces, para calcular el dato 7, supongamos que estoy parado aquí en la semana 6, ¿verdad? Yo conozco estos datos y quiero estimar la 7. Entonces, la idea es con esta, es la media de 7, media 6, perdón, media 6, es decir, que en el 7 lo que voy a decir es, tome el promedio, el average de las 6 semanas previas.
¿verdad? Y entonces, cuando lo corro aquí para abajo, lo copio, lo que hace es tomar las semanas de la 2 a la 7 para estimar la 8. Y lo copio otra y toma las de la 3 a la 8 para estimar la 9. Y así sucesivamente. Entonces, el pronóstico aquí sería este para hacer la media de 6 semanas. O meses o días, ¿verdad? Esto no tiene que ser, depende cómo esté hecha la serie. De hecho, para el ejercicio ahora van a haber datos diarios. Y si querés hacer la media de 12 es muy similar. Nada más que tendría que irme entonces al 13 aquí, como si fuera enero, por ejemplo, si esto fuera meses, ¿verdad? Enero del siguiente año lo estimaría con el promedio de los 12 meses anteriores. Y este lo estimaría con los 12 meses anteriores al 14. Y así se va corriendo igual. Siempre 12 meses, 12 meses, 12 meses, ¿verdad? Entonces, estas serían dos formas de hacer una estimación de lo que pasa en el valor de la celda que estoy estimando. O sea, aquí para este 59 que realmente sucedió, yo hubiera estimado 51. Y para este 51.29 y para este 58. Por supuesto que estos datos no tienen sentido porque los acabo de generar aleatoriamente, no responden a ningún fenómeno real. Pero uno esperaría que en un fenómeno real, donde hay una tendencia, donde hay algún tipo de comportamiento relativamente típico, estas estimaciones den algo razonable para estimar esto. O sea, relativamente cercano, ¿verdad? Y aprovecho para decirles aquí cómo veo yo qué tan bueno es este pronóstico. Bueno, haciendo la resta, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿cuánto es este contra este? Aquí tuvo, no sé, $7 de diferencia. Y aquí 19 para arriba, o lo subestimó en 19. Este lo sobreestimó en 27 y así sucesivamente. Ese sería como el error de la media de 6. No, creo que le da más valor a los meses que están cercanos, o sea, más cercanos al mes que es. Este no lo hace eso, ¿verdad? Eso que estás diciendo. Porque se toma, cuando hace average, lo que está haciendo es sumando todos y dividiendo entre 6, nada más. Tiene el mismo valor este dato que este dato. Ok, sí, pero vimos uno tercero, ¿verdad? Que Ok, era... es el que querés saber cómo se hace, decís. Sí, ese. Ok, entonces en aquí sí tengo que decirle, un buen punto, aquí sí tengo que decirle qué peso le quiero dar a las cosas, ¿verdad? Vean que cuando yo saco un promedio, ese concepto tal vez es importante, cuando yo saco un promedio, lo que estoy haciendo es dividiendo cada dato, en este caso, cada dato entre 6 y sumándolos, ¿verdad? Entonces yo hago este entre 6, el otro entre 6 y así voy todos. Y la suma de esto es este 51.94 que tienen acá. Este 51.94 es este mismo 51. O sea, una forma de sacar el promedio es sumando cada uno de los datos ya dividido entre la cantidad de observaciones. ¿Verdad? Entonces ya no divido aquí después de haber sumado, sino que ya dividí antes de sumar, que da el mismo resultado. Y aquí estoy dividiendo todos, estoy diciéndole a todos que tienen un peso de un sexto, ¿verdad? Es una sexta parte del promedio total. El lema, entonces para responder tu pregunta, el lema dice, no, esto no debería tener todos un sexto. Los más cercanos deberían tener más peso. Entonces para eso es útil ponerle aquí pesos, ¿verdad? Entonces lo que podemos decir es, le voy a dar, por ejemplo, aquí voy a decirle, voy a darle un 30% al primer periodo y estos son porcentajes que no están escritos en ningún lado, ¿verdad? Eso los podemos asignar así para que al final esto sume 100%. Entonces uso los 6 meses, verifico que suma 100%, ¿verdad? Aquí abajo. Y lo que hago es entonces calcular este EMA aquí. Lo que hago es decirle, multiplique este por el valor de este, ¿verdad? Más este por el valor de este. Más este peso por el valor de este. Más este. Hay una forma más rápida de hacer esto, pero quiero que quede un poco más claro haciendo esto. Por este. Más este 30% por
el último valor de 44. Entonces hubiéramos estimado 54.57. Y esto pueden decirle, bueno, por ejemplo, ya ustedes que saben usar esto bien en Excel, dicen estos pesos los voy a dejar fijos. Estos con F4, ¿verdad? Le pongo los dólares estos para que no se muevan. Y entonces cuando hago esto, cuando lo corro, me va a respetar esos pesos. Este, por ejemplo, va a ser las 6 observaciones antes, cada una multiplicada por el peso. Profe, Sí. Profe, ¿y uno cómo calcula los pesos? ¿uno cómo saca los pesos? Ajá, eso es. Estos pesos, lo único que tenemos que respetar es que sean 100% y que efectivamente le den más. Vean que esto le estoy dando 30% la última, 3 veces más que la primera, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a estos números? Lo único que hay que respetar es que dé 100% y que vaya creciendo, así como esto, ¿verdad? Hay forma de, uno puede calcularlos con alguna curva exponencial si quiere hacerlo, pero en realidad lo importante al final es que yo logre, dándole estos pesos, que yo logre llegarle cada vez más cerca a este valor. Que el error se reduzca. Profe, tengo una pregunta. Usted ¿Sí? ahora cuando estaba explicando dijo que había una forma más fácil o rápida de hacerla como para no tener que estar haciendo toda esa fórmula. Esta. Vale. Ok, sí. Ajá. Aquí este mismo lo puedes obtener con una función que tiene Excel que se llama SumProduct, ¿verdad? O suma producto. Lo que hace aquí, lo que recibe dice, dígame cuáles columnas quiere multiplicar. Y hace exactamente eso que dice a mano, usando las dos columnas. Entonces dice, quiero multiplicar esta columna por esta columna. Entonces cierro aquí y me da el mismo valor. Lo que pasa es que si les contaba esto, sin haberles contado esto primero, me van a decir, ¿y esto qué diablos es? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo eso? Lo que está haciendo eso es este por este, más este por este, más este por este. Así. Entonces pueden utilizar esta también si prefieren. El asunto es que, por ejemplo, aquí tendría que fijar esto también para que no se mueva. Entonces aquí tienen los mismos valores que me dio aquí a la par. Preguntas, compañeros, compañeras. ¿Profe, algún estándar de la distribución de los pesos para las medias exponenciales? Digamos, en caso de que se tuviera que distribuir entre 40, digamos, entre 40 días, Ya. ¿cómo, Sí. cómo se distribuirían los pesos? Bueno, primero yo no buscaría que sean tantos, ¿verdad? Ya si tenés ese tipo de problema que te entiendo, digamos, ahí ya se puede volver bastante tedioso esto. Se puede, de hecho, puedes hacer. Voy a comentarlo aquí, esto es opcional totalmente, ¿verdad? Es opcional para los que quieran hacerlo. Bienvenidos. Una forma de hacer esto es decirle, bueno, el último periodo le voy a dar un peso de 1. El que sigue, voy a hacerle, de hecho, voy a hacer esto así. Sí, le voy a dar un peso de 1 entre la primera observación, ¿verdad? Entonces va a tener 1. El segundo, voy a decirle, es 1 entre la segunda observación. Entonces ya le va a dar la mitad. El tercero, 1 entre la tercera observación. Y así me voy al revés, más bien, ¿verdad? 1 entre la cuarta. Así lo puedes hacer igual para 40, ¿verdad? Eso estoy tratando de hacer un poquito. 1 entre la quinta observación. 1 entre la sexta. ¿Verdad? Entonces ven que va creciendo exponencialmente esto. Exponencialmente quiere decir que de aquí a aquí hubo 0,03, de aquí a aquí 0,05, de aquí 0,08, aquí 0,17 y aquí 0,5. O sea, lo que está creciendo en cada paso es cada vez mayor, como lo que está de moda ahora con los casos de infectados, ¿verdad? Entonces, esto de acá, lo que tenemos aquí, esos pesos que estoy haciendo no suman 1, suman 2,45. Entonces dirían ustedes, pero entonces no me sirve, ¿verdad?
Pero yo puedo hacer aquí un pequeño truco, que es decir, ahora voy a llevar esto, voy a forzarlo a que sean por cientos. Entonces lo que voy a hacer es, este va a ser este entre la suma de todos los que están acá. Entonces este va a pesar un 0,068 y así me lo llevo hasta el final y este va a pesar 0,4. Y esto sí a fuerza va a sumar 1. Profe, no me queda 100%. claro qué simbolizan los números de la columna L. Ok, esto de acá lo que decís es, este va a pesar una parte entera, porque lo que estoy haciendo es dividiendo este entre 1, ¿verdad? O sea, la última observación va a pesar una parte entera. ¿Cuánto va a pesar este? Una mitad, 1 entre 2, porque es la segunda fila. Este, 1 entre 3. Este, 1 entre 4. Y al hacer eso, le estás dando a fuerza un peso exponencial, ¿verdad? A cada uno de los periodos, entre más se alejan, exponencialmente más pequeño. La pregunta que me hizo, ahorita no vi quién me estaba preguntando antes, el compañero, está bien, esto se puede hacer así a mano, ¿verdad? Para buscar que sume 100%, pero si son 40 periodos, me voy a aburrir, ¿verdad? Para buscar que esto a mano sea exponencial, o sea, vaya creciendo y además sume 100. Entonces, una forma de hacer eso automático, por eso dije, esto es opcional para los que quieran hacerlo. Además porque no vamos a hacer 40 periodos, pero como, digamos, como inquietud aquí de cómo trabajar con este tipo de datos, para los que quieran hacer algo más con esto, esto es una opción. ¿No? Porque entonces si aquí hubieran sido 40, pues entonces hubiera dicho, la última observación tiene un peso de 1 entre 40. Y ahí va de 1 entre 39, 1 entre 38, etcétera, hasta llegar hasta 1 entre 1. ¿Me explico con eso? Más o menos, sí. Ok, digamos, O sea, es que no aquí entiendo el propósito de saber esos números. el propósito de No, esos yo sí lo números entendí, es... yo se lo pregunté, yo sí lo entendí. No, pero está No, bien, o sea, no, me parece muy bien. Excelente que lo hayas entendido, pero sí, para todos los que estén interesados en saber qué, voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. El punto aquí del compañero es, la pregunta era, ok, esto aquí, ¿verdad? Alexander acaba de poner esto aquí a mano, ¿verdad? ¿Cómo lo puso? Bueno, simplemente buscando que sume 100 y que vaya decreciendo. ¿Verdad? Entonces lo que me decía compañero es, sí, está bien, pero si fueran 40 periodos que voy a calcular aquí en la media exponencial, va a ser demasiado tedioso. Imagínense que voy a arrancar aquí abajo, ¿verdad? En 40 y empezar a ponerle porcentaje por porcentaje por porcentaje ahí para arriba. Eso se puede volver bastante aburrido, ¿verdad? Entonces, lo que me decía compañero, no hay una forma estándar de hacer eso. Y entonces decía, sí hay una forma de hacer eso, que es asignar esos pesos en lugar de que yo los escriba así aquí a mano, porque se me ocurrieron, que también es válido, es decirle, voy a darle esos pesos así exponenciales y la forma de hacer eso es decir, ¿cuántos periodos tenés? 40. Ok, entonces, si son 40, lo que voy a decirle es, eh, voy a arrancar aquí con 40, voy a hacer 39, voy a ponerlo así mejor, 38, y así se va hasta la última, hasta el 1, hasta acá. Y entonces el peso que va a tener esta va a ser 1 entre este. Entonces este va a tener 1 entre 40. Este va a ser 1 entre 39 y así se va hasta llegar hasta 1 aquí. Entonces, pero como esto no sirve como pesos porque la suma de todo esto, como ven aquí dice suma, es 4,27, lo que necesito es hacer cada uno de estos pesos, llevarlo a 100%, que es decir, cuánto es esto del total, una proporción. Entonces hago cada fila entre el total. Y entonces cuando hago eso, voy a tener los pesos que ahora sí, cuando haga la suma aquí abajo, va a decir suma igual 1, o sea, 100%. La utilidad de esto es simplemente aquí, compañeros, la utilidad de esto es simplemente que yo pueda automáticamente llegar a establecer los pesos sin tener que decir,
Ok, aquí tengo 40, ahora sí empiece, ¿verdad? No sé, ¿qué pongo en la primera? 6%, y ahí voy para abajo. Ay, no, tengo que ajustar otra vez para que empiece a sumar 100%. Y al final el ejercicio es más complejo poner los pesos que calcular todas estas cosas. Esa era la intención, ¿verdad, compañero? Sí, mejor. Gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, entonces ahí en el EcoAula tienen un ejercicio práctico que ahí vienen instrucciones inclusive de cómo podrían bajar datos de la página internet que les estoy sugiriendo. No tiene que ser a fuerza esa, pueden buscar otra también si quieren. El asunto es encontrar datos de los precios de acciones en la bolsa de valores. Y bueno, ahí vienen el resto de las instrucciones. Por favor, si algo les suena que, como me estaban diciendo ahora, está ambiguo, no está tan claro qué es lo que hay que hacer, aquí estoy, ¿verdad? O sea, voy a estar a la orden. Los que han estado trabajando en ejercicios prácticos, sentados aquí prácticamente en el aula de Zoom, saben que aquí estoy. Entonces, por favor, adelante. Si quieren, les puedo subir este archivo, ahí el aula virtual también. Sí, por favor. Ya lo voy a hacer. Y adelante, vayan viéndolo y buscando los datos. Cualquier cosa me dicen, por favor. Sí. Al final vamos a tener que graficar la media móvil con esos datos. Me parece que sí, es parte del ejercicio, sí. Y nos puede enseñar cómo hacer eso, es que yo no lo tengo muy claro. Ah, ok, claro. Bueno, cualquiera de estas medias, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser esta. Digamos, pues eso es igual para media móvil o media, cualquiera de estas. O pongamos estas dos inclusive, ¿verdad? Marco esto así, marco los datos que quiero graficar. Que aquí me va a decir, esta es la serie, digamos, estos son los meses o los días o lo que sea que corresponda. Y estos son los valores que quiero graficar. Entonces, vamos a decirle insertar, gráfico, ¿verdad? Y aquí me va a graficar ahora, esta en realidad no tiene sentido porque esta es la serie de los días que ya estaba. Y aquí me va entonces a graficar las dos series, que es una, la más larga es la de los 6 días. Y la que tiene menos datos es la que arranca aquí en el mes 13. Así podría graficar eso. Esa Ok, era. gracias, profe. Sí, ok, un gusto. Siempre lineal, profe, ¿verdad? Eso sí, por favor, después del trauma del examen también. Series de tiempo siempre gráficos lineales. Ok. Bueno, voy a subirles esto. Aquí estoy, ¿verdad? Entonces cualquier cosa ahí me siguen comentando y preguntando. Ya les voy a subir este archivo al aula virtual. Profe, Sí, profe, con respecto al examen, sí, si lograra subir las notas y dejarnos ver como la revisión o nuestras sí, claro, notas, claro. como en algún punto sería bueno para, en caso de que haya un reclamo o algo. No, de fijo, no, tengo que, yo espero a más tardar mañana, si no me responden ahora, ya poder transmitirles eso. En el peor de los casos,
Cada quien por correo en un Excelito, bajando las notas yo. Ok, Esperaría que lo puedan ver directamente en el aula. listo. Gracias. Gracias a vos. Profe, ¿todo bien? Es Pablo. Juan Pablo, ¿Cómo está, profe? oye, Pero ahí que la agarre bien solo, pero viendo lo que usted subió para bajar los números en Excel, ¿solo se puede en empresas de Nasdaq o no? no, puedes buscarlos en cualquier sitio. Ok, sí, así como la página salida como www.nasdaq, creí que solo empresas de O Nasdaq sea, era para ver eso. esa es la sugerencia, sí. Si tenés algo donde lo bajas más fácil, bienvenido. Ok, pero ya, Ok. será.